Hola, estimados pacientes. En esta ocasión, como en ocasiones anteriores, vamos a tratar un tema de suma importancia en la homeopatía, que es el hecho de cómo reconocer al verdadero médico homeópata. Si yo les hablo de este tema, es porque hay personas que se dedican o intentan ejercer la homeopatía sin los títulos y sin la preparación correspondiente. Ya sea que alguna persona intente ser homeópata sin ser médico, o incluso médicos que intentan dar homeopatía pero sin ninguna preparación en cuanto a la homeopatía misma, ¿no? Entonces aquí vamos a ver las ideas y los conceptos principales que necesitamos para reconocer al verdadero médico homeópata. De mucha utilidad cuando ustedes intentan buscar a un médico en otra ciudad o simplemente en la misma ciudad quieren tener opciones diferentes, pueden saber si el médico que ustedes van a consultar es un verdadero médico homeópata. Entonces, el verdadero médico homeópata es un profesional de la salud que es egresado de una universidad o escuela de medicina oficial, ya sea que se forme como médico general inicialmente y después haga una especialidad en homeopatía o un posgrado en homeopatía, o también puede ser formado como médico homeópata en una amplia licenciatura de corte o de forma médica. Esto se realiza en universidades que cuentan con esta carrera, médico homeópata, como lo es la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico Nacional, o la Escuela Libre de Homeopatía, donde se forman médicos homeópatas en una preparación amplia y profunda de la medicina, tomando en cuenta obviamente las ramas de alopatía y homeopatía también. Pero bueno, el camino que es como el más común es el de ser un médico general y por lo tanto tener un título de medicina general, médico cirujano y su respectiva cédula profesional que avala el ejercicio de dicha profesión. Es muy importante que el médico homeópata sea médico y no sea un titulado en cuanto a un diplomado únicamente, ya que hay muchas personas que lo intentan por este camino, es decir, son mecánicos, son licenciados en otra rama, agrónomos, etcétera, e intentan hacer solamente un diplomado de meses para lograr ser homeópatas. Entonces, aunque muchos de estos diplomados no tienen reconocimiento oficial, se atreven a prescribir y es un riesgo para los pacientes porque su salud está en manos de personas que no son médicos. Y en México y en todos lados, es muy importante que un médico esté a cargo porque la salud es algo que no tiene precio y la responsabilidad que requiere manejar esa salud pues se encuentra en una preparación médica con el tiempo y la profundidad que esto conlleva. Entonces recuerden, el médico homeópata, si se dice médico homeópata, debe de ser por lo menos médico general en cuanto a la preparación universitaria y tener su cédula profesional como médico general. Además de eso, debe de contar con un título de una especialidad o posgrado en homeopatía por las escuelas reconocidas oficialmente en México. Dentro de ellas está la Escuela de Especialidad en Homeopatía de Oaxaca, del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, la Escuela de Posgrado en Homeopatía de México. También hay especialidad en homeopatía en el Instituto Politécnico Nacional, etc. Y bueno, todas ellas, además del diploma de la especialidad, se puede tramitar ante la Dirección General de Profesiones la cédula correspondiente que permite el ejercicio de la especialidad en homeopatía a dichos médicos. Esto lleva entre 3 a 4 años aproximadamente. Entonces, si se toma en cuenta la preparación del médico desde la universidad, que son de 6 a 7 años dependiendo de la universidad, más 3 o 4 años de la especialidad, por lo menos le toma a un médico homeópata prepararse 10 años. Entonces, para que lo tomen en cuenta a la hora de escoger el médico con el que se van a atender. Un diplomado de 6, 8 o 10 meses de homeopatía nunca suplirá a 10 años de preparación médica profunda.
El verdadero médico homeópata debe de dar una receta médica. En esta receta es un documento donde vamos a encontrar la prescripción médica, el nombre y los datos del profesional, además de las cédulas tanto de médico general como de la especialidad, datos de la dirección del consultorio, teléfonos, correo electrónico, etcétera, que son medios de contacto. Puede tener el logotipo del doctor, pero lo esencial es que tenga estos datos importantes para que ustedes sepan a quién recurrir en caso de alguna eventualidad o simplemente para continuar un seguimiento y sepan quién los está tratando, ¿no? Esto representa mucho la receta porque aquí se plasman toda la preparación, la universidad, la institución que emite la especialidad, etcétera. Entonces es muy importante contar con la receta médica del verdadero médico homeópata. Muchas personas a las que llamamos prácticos, que no son médicos pero que ejercen la homeopatía, acostumbran no dar receta en sus prescripciones y bueno, es difícil después localizarlos o saber quién estuvo a cargo o quién es el responsable de la salud de los pacientes a los que atiende. El médico homeópata verdadero, al ser médico y al estar legalmente ejerciendo, debe de hacer un trámite de alta ante las autoridades de salud, ante la COFEPRIS, que es un aviso de funcionamiento de responsable sanitario, donde se avisa a la autoridad de salud, a la Secretaría de Salud, principalmente local, estatal, que se está ejerciendo y que se tiene un consultorio abierto para la atención de pacientes. Esto es muy importante porque también a los pacientes les da seguridad de que las autoridades de salud están enteradas de que el médico está operando y de que se puede localizar si hubiese alguna eventualidad o responsabilidad médica legal. El verdadero médico homeópata realiza siempre un expediente clínico. Al ser médicos generales, por lo menos, hacemos historias clínicas completas, expedientes donde registramos la evolución del paciente, además de la variante de la historia clínica homeopática que tenemos que hacer y las notas y las evoluciones médicas de pacientes en la forma homeopática, pues también tenemos que realizar todo en la forma según lo que requiere la norma oficial en este sentido del expediente clínico. ¿Por qué? Porque precisamente cuando estamos nosotros actuando, ejerciendo de forma oficial, tenemos una responsabilidad médico-legal y este expediente clínico es un instrumento muy importante del registro de la evolución del paciente. Entonces, recuerden, el médico homeópata siempre realiza un expediente clínico y ya sea de forma tradicional, que es escrito, registrado en papel, o en la actualidad la mayoría de los médicos homeópatas cuentan con programas de computación especializados en esta rama para ir registrando la evolución clínica del paciente. El verdadero médico homeópata está capacitado para solicitar e interpretar estudios de laboratorio y de gabinete. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros al estar atendiendo pacientes podemos hacer diagnósticos de primer contacto de medicina general y esto nos permite solicitar estudios tanto de laboratorio, son todos los estudios sanguíneos, de orina, coprológicos, etcétera, y de gabinete, que son los de imagen clásicos, que es radiografía, ultrasonido, resonancias magnéticas, etcétera, si es que así lo considera el médico según el caso. Los puede interpretar y los puede anexar al expediente para integrar un mejor diagnóstico y obviamente un mejor tratamiento. Entonces, tómenlo en cuenta cuando busquen o cuando se estén atendiendo con algún médico homeópata. El verdadero médico homeópata se comunica con otras especialidades. Esto porque cuando es médico general, mejor dicho, tomando en cuenta que es médico general, muchas veces se requiere la participación o la valoración por otras especialidades médicas, como lo son cirugía general, traumatología y ortopedia, endocrinología,
etcétera, ginecología, ya sea porque como médicos generales o que como médicos homeópatas no estemos capacitados para hacer una cirugía o para hacer un procedimiento o un diagnóstico especializado, pues podemos comunicarnos tanto en el lenguaje alopático, y si el médico que va a valorar, además de la especialidad médica clásica, tiene la especialidad en homeopatía, también podemos comunicarnos en homeopatía. Existen compañeros médicos homeópatas que, además de ser homeópatas, son pediatras, son ginecólogos, son cirujanos, etcétera, y hay una comunicación más abierta. Si la persona que trata de dar homeopatía no es médico, jamás se podrá comunicar de una forma adecuada a un nivel serio con estos médicos. Es decir, jamás podrá pedir valoraciones de otras especialidades porque no conoce el lenguaje, porque no está familiarizado con la medicina y bueno, está totalmente fuera de contexto. Entonces, para que lo tomen en cuenta, que al ser médico, el médico homeópata puede comunicarse con otras especialidades médicas sin problema. El verdadero médico homeópata es miembro de colegios médicos y asociaciones reconocidas. Esto en primer lugar porque las asociaciones, los colegios, tienen criterios para incluirlos rigurosos, es decir, si se quiere pertenecer al colegio de médicos homeópatas, pues se tiene que cumplir con todos estos requisitos que estamos mencionando aquí, que sea médico homeópata, que cuente con una cédula, etcétera. Entonces, al ser miembro de algún colegio, de alguna asociación reconocida, pues entonces tenemos aún mayor certeza o aún tenemos más respaldo en cuanto a que el médico que vamos a consultar es un verdadero médico homeópata. Aquí tenemos ejemplos de asociaciones como el Colegio de Médicos Homeópatas de Oaxaca, AC, Homeopatía Unida, y la Liga Medicorum Homeopática Internacional, que es una liga mundial a la cual pertenecen la mayoría de médicos homeópatas reconocidos. Entonces, para que se tome en cuenta. El verdadero médico homeópata está en actualización constante. Asiste a congresos, asiste a cursos de actualización, a asambleas, tanto nacionales como internacionales. Esto es porque, como en toda ciencia, siempre hay cuestiones que actualizar y que aprender. Por lo tanto, siempre está en una capacitación constante, lo cual garantiza que la atención a sus pacientes sea la mejor. Y bueno, estas son las principales características que nosotros como tanto médicos como pacientes debemos tener en cuenta para reconocer al verdadero médico homeópata. Si existiese alguna duda o alguna cuestión adicional a lo que mencioné aquí, pueden escribirme, ya saben mis datos y mis redes, y pues les mando un saludo, esperando que hayan entendido todo y esperando volver a saludarlos próximamente. Hasta luego.